Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal por allí? A los que me saludan, especialmente saludos también. Em, Esta literatura que vamos a ver hoy día tiene algunos escritores bastante más conocidos, como por ejemplo a Gabriel García Márquez, que representa pues el boom latinoamericano, ¿no? Él va a ser lo último que veamos. Antes de eso vamos a ver algunas características en general de la nueva narrativa. Y para ello tenemos que entender cómo se da la evolución o el avance de eh, de estos periodos o de estos momentos. Tenemos que hay tres momentos importantes en esta evolución. El primero de ellos es cuando recién aparecen las innovaciones en en la narrativa latinoamericana. A este periodo en el que recién están surgiendo las primeras voces que renuevan el modo de escribir, se le llama el periodo emergente. Em, Después de ello va a haber un periodo que es más relevante en cuanto a que tiene más obras significativas de gran calidad, que ya se considera además un periodo con escritores más reconocidos, que es el periodo de consolidación. Hacia mediados del siglo XX, este periodo es muy importante porque sienta las bases, estamos en las décadas previas de lo que sería el boom latinoamericano, ¿no? En este periodo de consolidación se deja de lado la influencia regionalista, que era básicamente una narración todavía realista y todavía con mucha influencia del siglo XIX, que había estado pues fuerte en Latinoamérica en los momentos anteriores, las décadas anteriores, pero que aquí se va a ir desapareciendo, ¿no? Que aquí poco a poco va a ir cambiando, mejorando, digamos, su enfoque, y va a incorporar novedades en el modo de narrar, en las técnicas y el estilo narrativo, y básicamente pues va a sentar las bases de una literatura ya más original. En este momento destacan Jorge Luis Borges, Alejo Carpentier, Juan Rulfo y varios otros escritores. Los dos que he subrayado, que son Carpentier y Borges, son los dos a los que vamos a estudiar con un poco más de detalle. Y luego de ello ya pasamos a la etapa más conocida, ¿no? Que es la etapa de mayor relevancia a nivel internacional, que tiene pues varios escritores, un par de escritores que son premio Nobel, y que se consideran como justamente la etapa de apogeo, porque es el periodo de mayor internacionalización de la literatura latinoamericana. Es el periodo en el que con mayor fuerza se va a ver que Latinoamérica está en la mira de todo el mundo, que todo el mundo mira hacia aquí con admiración, que todo el mundo sigue casi como un modelo, como un ejemplo a Latinoamérica en el arte, ¿no? Como les decía, es una etapa de gran importancia o relevancia internacional. A eso le llamamos este reconocimiento entonces a nivel internacional. Aquí están algunos escritores mucho más aclamados y conocidos. Te decía, García Márquez es uno de ellos y Vargas Llosa es otro de ellos. Nosotros vamos a detenernos en García Márquez el día de hoy. Comencemos entonces hablando un poco más de la etapa de consolidación, primero recordando pues los escritores, ¿no?, de esta etapa. Les decía que vamos a desarrollar a dos de ellos, que son Borges y Carpentier.
Sin embargo, también los otros escritores que aparecen aquí, Sabat, Asturias y Rulfo, son grandes renovadores de la narrativa de mediados del siglo. Tanto así que Rulfo se considera como el antecedente o el precursor del realismo mágico, ¿no? García Márquez ha dicho que si Rulfo no hubiera escrito sus novelas, sus cuentos, no hubiera tenido un ejemplo a seguir, que García Márquez no hubiera podido escribir Cien años de soledad si no hubiera habido alguien como Rulfo, que también incorpora esa misma mirada de lo mágico y de lo mítico. Entonces son muy buenos antecedentes en la renovación de la literatura de este momento. En la etapa del boom tenemos, les decía, cuatro grandes, se les suele denominarnos los cuatro grandes del boom, y nosotros vamos a hablar de García Márquez, que nos corresponde hoy día. Más adelante vamos a hablar de Vargas Llosa, perdón, ya cuando hablemos de literatura peruana. Cortázar es un buen ejemplo de escritor de novelas experimentales. Vamos a mencionar algunos ejemplos, si bien no lo vemos con detalle a él, sí vamos a incorporar ejemplos cuando veamos estas innovaciones. Y lo mismo con Carlos Fuentes, que es un escritor que utiliza muchísimo los flashbacks, la multiplicidad de voces, que son algunas de las características de esta nueva narrativa. Se utilizan muchísimo las técnicas literarias, las nuevas técnicas literarias. El contexto de esta nueva narrativa es el contexto de mediados del siglo, unas décadas antes y unas décadas después, ¿no? Justo mediados del siglo XX, en Latinoamérica hay mucha convulsión social, o sea, hay mucha crisis, muchas divergencias de opiniones y muchas también mucha búsqueda de cambio y de mejoría social. Esto tiene que ver con el contexto, en tanto por un lado hay un gran desarrollo de las ciudades, hay un gran, digamos, boom de muchas formas pues, de entender la modernidad, ¿no? Con grandes edificios, con más automóviles, con más autopistas, con grandes monumentos, plazas, em, que dan una apariencia de modernidad que además está siguiendo la moda europea, porque en realidad el modelo de ciudad viene de allí en este momento, y que sin embargo no resulta cabal en Latinoamérica porque es solamente en apariencia muchas veces esa modernidad. La modernidad no va respaldada con un avance del mismo tipo en el plano económico, social, cultural incluso, ¿no? Entonces, las ciudades se modernizan sí, se agrandan sí, se deja de lado el campo o lo rural para pasar a la ciudad, sí, pero no se resuelve muchos de los problemas centrales de Latinoamérica, que son problemas además de carácter económico muchas veces. Como no resuelve estos problemas, la gente está buscando nuevas alternativas, ¿no? O ciertos sectores de la población están buscando nuevas alternativas al sistema imponente, que es el sistema capitalista. Y encuentran como ejemplo el socialismo que se había instaurado en la Unión Soviética y también en China, ¿no? Y como consecuencia, estas ideas marxistas y de izquierda se va a buscar aquí también instaurar el socialismo. El primer país que lo logra es Cuba, con la Revolución Cubana en el año 60. Entonces, Latinoamérica se está volviendo un foco o un caldo de cultivo de nuevas formas de idea de gobierno, nuevas formas de sistema económico, y eso genera gran preocupación a las potencias capitalistas, sobre todo pues a la potencia que es Estados Unidos. Y como consecuencia vamos a ver que en Latinoamérica para mantener el poder instaurado, ¿no? De manera firme, digamos, de manera violenta realmente, se va a recurrir
a los regímenes militares, para que no haya más rebeliones, para que no haya más revoluciones, para que no haya más regímenes socialistas, ¿no? Para defender el sistema, se instalan dictaduras militares que resultan en algunos de los regímenes más represivos, más violentos y algunas de las etapas más sangrientas de la historia latinoamericana. Aquí hablamos de dictaduras muy famosas de los años 70, que son las dictaduras que se instauran en Chile y en Argentina. Sin embargo, en realidad habían habido dictaduras militares desde algunos siglos antes en varios otros países, incluyendo Perú, eh, justamente por estos temores a que hayan revueltas sociales, ¿no? La respuesta cuando hay reclamos, revueltas, lamentablemente aquí en Latinoamérica han sido los militarismos, la más de las veces. Y imponer a los militares significa imponerse mediante la fuerza, mediante las armas, mediante la violencia, muchas veces mediante el encarcelamiento injustificado, la tortura, la represión, la muerte, miles y miles de muertos, jóvenes, universitarios, preuniversitarios como ustedes, trabajadores, todos los que reclamaban en contra de estas dictaduras solían ser perseguidos, encarcelados y en muchos casos muertos. A tal punto que pues son dictaduras que cuentan miles y miles de muertos en su haber, ¿no? Y entre muertos y desaparecidos. Eso obviamente es un momento de quiebre social que va a generar una gran crisis, ¿no? Por un lado, mucha población en contra del gobierno, mucha población atemorizada por las circunstancias y básicamente pues un poder entonces represivo, ¿no? Un poder impuesto por la violencia. Por ello es que se entiende que en la literatura también muchos relatos y cuentos van a representar a personajes militares, ¿no? Van a representar a dictadores de estas épocas, o si no, a simplemente cómo es el carácter del militar latinoamericano, cómo es que se instauran pues ciertos modos de pensar en Latinoamérica. Y esta presencia de los autoritarismos también se permea a la literatura. Veamos, ya pues, saliendo del contexto, pasando al contexto a otro tema, podríamos hablar de cualidades o características de esta nueva narrativa. La nueva narrativa tiene, vamos a ver, bastantes características innovadoras. Las primeras que podemos distinguir es la incorporación de técnicas narrativas que venían de Europa y los países anglosajones. Técnicas narrativas, recordemos que las técnicas tienen que ver con modos en cómo se cuenta la historia, que eran inusuales, que no habían existido en el siglo XIX, que recién se están instaurando en el siglo XX, que nos permiten conocer desde otras perspectivas o desde otros modos cómo están sucediendo, ¿no? Los hechos en la novela o en el cuento. La primera de estas técnicas es el monólogo interior. El monólogo interior se conoce también como el flujo de la conciencia de los personajes. Es el flujo de la conciencia en tanto uno puede leer lo que el personaje está pensando, lo que está pasando por su mente incluso, que no siempre es un pensamiento ordenado o lógico. Lo que trata de representar el monólogo interior es un pensamiento que muchas veces es caótico o desordenado. Si vemos el ejemplo, este es un ejemplo de La ciudad y los perros de Vargas Llosa, pero más allá de eso, lo que importa es de qué trata, ¿no? Es un joven que está en secundaria en los últimos años y en un colegio militar internado, en el que están encerrados de lunes a viernes. Los fines de semana pueden salir, pero si se han portado mal o si han incumplido alguna norma, entonces no salen, se quedan castigados dentro de lo que se llama pues consignados, ¿no? Como encerrados el fin de semana. Pero las normas son muy estrictas, entonces si un joven ha perdido, por ejemplo, que es el caso aquí, sus pasadores, los cordones de sus zapatos, tienen el uniforme incompleto. Te falta un botón, tienes el uniforme incompleto. Si algo está mal,
te castigan y tu castigo es quedarte encerrado ese fin de semana, lo cual es bastante severo para estos chicos que están esperando salir como fuera, ¿no? El fin de semana. Entonces aquí el chico está un poco asustado o nervioso porque se cruza con un profesor, que es el teniente Guarina, y teme que descubra que estás sin los zapatos, sin los pasadores de los zapatos. Y en eso, con eso comienza su monólogo interior. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que luego pasa por otros temas, como el hecho de que quiere conseguirse un examen, quiere comprar un examen que sabe que lo tienen ahí de contrabando, y que necesita dinero para varias otras cosas que quiere hacer. Entonces leamos este monólogo interior, dice. Y si Guarina hubiera bajado la cabeza, y si me hubiera visto los botines, y si el jaguar no tiene el examen de química, y si lo tiene y no quiere fiarme, y si me plantan de la pies dorado, si le digo, soy de Leoncio Prado y es la primera vez que vengo, te traeré buena suerte. Y si vuelvo al barrio y pido 20 soles a uno de mis amigos, y si le dejo mi reloj en prenda, y si no consigo el examen de química. En este caso, la reflexión del chico comienza, como te decía, ¿no? Por este temor de que su profesor, que es el profesor Guarina, le vea los zapatos, porque eso implica que lo van a castigar. Pero luego gira en torno a otras cosas, como por ejemplo, que quiere el examen de química, pero para eso se lo van a querer vender y él no tiene plata, así que dice, ¿qué pasa si lo tiene, pero no me va a querer fiar? Luego piensa en la Pies Dorados, que es una prostituta que se ha hecho famosa porque trabaja pues más o menos cerca del colegio y los chicos van los fines de semana a visitarla, los jóvenes, ¿no? Entonces él también quiere ir, pero dice que no tiene plata, entonces está preocupado también por eso, ¿no? Y por eso dice, si voy y pido 20 soles prestado a uno de mis amigos, ¿no? Está bien, si me pido prestado plata, luego nuevamente, ¿qué pasa si no voy a conseguir el examen y si no consigo los pasadores, los cordones de mis zapatos, ¿no? Hay este salto aparentemente desordenado y lógico porque no hay una relación clara entre estas ideas que van como saltando en la mente. Esta es una de las técnicas más complejas, a veces incluso se hace más difícil de leer, los monólogos interiores de algunas novelas son bien difíciles de descifrar, porque no es un pensamiento, digamos, lógico, sino que trata de fluir, como el nombre lo indica, porque el otro nombre del monólogo interior es el flujo de la conciencia, ¿no? Fluye, se dispersa y se desordena de estas maneras. Entonces, el primero es uno de los más complejos. Otra de las técnicas narrativas es la multiplicidad de voces o la multiplicidad de puntos de vista o la multiplicidad de perspectivas, que tiene que ver, como el nombre lo indica, con que varias voces pueden ser personajes o pueden ser narradores, nos cuentan lo que está sucediendo. Y eso te da diferentes voces o perspectivas porque te pueden contar versiones que son diferentes del mismo hecho. Te pueden decir que algo sucedió de dos maneras distintas. Si te están contando, por ejemplo, un asesinato, te pueden dar dos posibles asesinos o dos posibles versiones del suceso. Y eso hace que se complejice la novela o el cuento. La multiplicidad de voces, sin embargo, tiene varias formas de entenderse o varias formas de leerse. No siempre se presenta de la misma manera. En estos casos, vamos a ver que, por ejemplo, tenemos, bueno, en el ejemplo que vamos a ver que tenemos una voz tras otra voz tras otra voz, como en un carrusel. Pero en otros casos pueden ser que todo un capítulo te lo cuente un personaje o una voz, todo el siguiente capítulo te lo cuente otro personaje, y el tercer capítulo otro, ¿no? Otro personaje, otra voz, u otro narrador. En algunos casos puede ser por párrafos, párrafos largos, cada párrafo es un personaje diferente o una voz diferente. Entonces hay diferentes maneras de establecer o de
usar la técnica de la multiplicidad de voces. En este fragmento, es un fragmento de Vargas Llosa, de una novela cortita que se llama Los Cachorros. Y en ese fragmento, el personaje principal se llama Cuellar. Cuellar ha sufrido un accidente bastante terrible. Está jugando fútbol con sus amigos. Después de la práctica van a ir a ducharse y en la ducha lo ataca un perro que lo va a mutilar en una de las peores zonas, pues, para que mutilen a un varón, ¿no? Que es entre las piernas. Lo va a dejar muy mal, es un charco de sangre, el momento terrible, y después lo van a tener que operar. Entonces aquí está el momento en el que ya se está recuperando en el hospital, después de que ha sucedido ese momento tan trágico, ¿no? Tan terrible. Y Cuellar estaba con sus amigos que van a ser inseparables durante la niñez y la adolescencia. Y eso va a marcar obviamente su vida, ¿no? Como cambia de ser un chico, digamos, con un futuro normal a estar pues mutilado en su niñez y luego peor aún en su adolescencia y su juventud y su adultez. Entonces en el fragmento están visitándolo sus amigos en el hospital y vamos a notar cómo se ve el intercambio de voces o cómo se cuenta estos sucesos, ¿no? Te dicen, se rió y nos reímos. Y la señora desde la ventana, adiós, adiós, corazón. Y a nosotros solo un momentito más, porque Cuellar todavía no estaba curado. Y él, era un secreto, su viejo no quería, tampoco su vieja. Que nadie supiera, mi cholo, mejor no digas nada, ¿para qué? Había sido en la pierna nomás, corazón, ¿ya? La operación duró 2 horas, les dijo. Volvería al colegio dentro de 10 días. Fíjate cuántas vacaciones, ¿qué más quieres? Le había dicho el doctor. Entonces aquí estamos en un fragmento pues en el que Cuellar les ha contado a sus amigos, ¿no? Cómo es que se ha dado las cosas, cómo es que lo han operado y cómo sus papás no quieren que nadie se entere, ¿no? De que va a esta operación porque obviamente es pues un evento bastante traumático. Tenemos que hay una voz de los amigos, ¿no? Se rió y nos reímos. Ese nosotros es el grupo. Son sus 4 amigos cercanos que están con Cuellar, ¿no? Está la voz incluso de las señoras. Adiós, adiós, corazón, ¿no? Están diciéndole a Cuellar, a los chicos que han venido a visitar, les dice, solo un momentito más porque Cuellar todavía pues no está curado, ¿no? También está la voz de Cuellar. Era un secreto. Su viejo no quería, tampoco su vieja, que nadie supiera, mi cholo. Esa voz es de los papás, ¿no? Que nadie supiera, mi cholo, mejor no digas nada, ¿para qué? Había sido en la pierna nomás, corazón, ¿ya? Puede ser papá, puede ser la mamá, puede que hasta el no digas nada es papá y a partir de allí es la mamá, ¿no? Ese corazón, esa expresión corazón es, ¿no? De cariño. Luego está incluso la voz del doctor al final, que dice, pues, ¿no? Fíjate cuántas vacaciones, ¿qué más quieres? Me había dicho el doctor. Entonces tenemos que la narración no es tradicional, ¿no? No es como, digamos, se esperaría normalmente, sino que está dejando que pasen una tras otra, que se presenten una tras otra diferentes perspectivas o voces. Nuevamente esa técnica se puede usar de muchas maneras diferentes, pero básicamente nos da la mirada o el relato desde varios personajes o narradores. La tercera técnica importante que viene de afuera, de los europeos a nivel internacional, ¿no? Estas técnicas internacionales, extranjeras. La tercera es la ruptura cronológica, que también se llama ruptura del orden lógico y cronológico. Básicamente lo que hace es disrumpir el tiempo. En vez de que sea un tiempo ordenadito, te cuenta los sucesos de manera
desordenada, por decirlo de algún modo. Esto es a lo que se dice, pues, el abandono de la narración lineal, lo que se deja de lado la narración lineal. ¿Qué era la narración lineal? Había que recordarlo, era la narración que se usaba en el realismo en el siglo XIX. La narración lineal, el nombre lo indica, es como una línea de tiempo. Entendía que el tiempo era ordenado, tenía un inicio, tenía un medio y tenía un fin. Pensamos en, por ejemplo, Crimen y Castigo. Crimen y Castigo tiene un inicio en el que el personaje está pues empobrecido, se entera de la vieja usurera, se decide a matarla y la mata, ¿no? Luego se siente angustiado y ya vemos un poco más del desarrollo cuando conoce a Sonia, se enamora, se siente aún peor porque pues no se siente digno de ella y comienza a pensar en la posibilidad de contarle a Sonia, pero no se decide, ¿no? Además es interrogado por la policía, cada vez su culpa aumenta y va a terminar, ¿no? Y hacia el final, en el desenlace, contándole a Sonia que él es el asesino. Sonia le insiste que vaya a la policía y después de dudarlo, Raskolnikov se entrega a la policía y va a cumplir su condena en Siberia durante 8 años. Todos los hechos están presentados uno tras otro en orden. No hay una alteración importante de lo que se llama la linealidad, o sea, del orden, como en esta línea de tiempo. Sin embargo, para el siglo XX, ya la línea de tiempo, no se deja de todo de lado, pero no es lo principal, ¿no? No es la narración más predilecta, porque aparece pues el cine. Y en el cine hay algo que se puede hacer muy fácilmente y que luego la literatura se da cuenta que también lo puede hacer, que es el flashback. El flashback es una de las formas de ruptura cronológica, ¿no? Saltos al pasado son los flashbacks, saltos al futuro también pueden utilizarse. Y en este caso está el muchos años después, es un salto al futuro. Ese es el inicio de 100 años de soledad, que es un inicio muy magistral. Tenemos que se salta al futuro, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Entonces tenemos que en una oración, que es el inicio, ya ha saltado al futuro, muchos años después, y al pasado, aquella tarde remota. Tenemos dos momentos totalmente diferentes, porque en el futuro el coronel es un coronel que está a punto de ser fusilado, pero en aquella tarde remota tiene apenas 7, 8 años. Y por primera vez va a haber bloques de hielo enormes, transparentes, y que además bajo el sol caliente de una tarde de verano se están derritiendo y cubriendo formas, tomando formas inimaginadas, ¿no? Para un niño. Entonces hay un salto cronológico, hay dos saltos cronológicos. Además se va a quedar en el pasado, porque las oraciones que siguen a este fragmento nos describen un poco más de la niñez de Aureliano, que vive en un pequeño pueblo de 20 casitas de barro y paja y caña, ¿no? Que tiene apenas 20 casitas, el pueblo es un pueblo chiquito en medio de la vegetación, en medio de los riachuelos, que se llama Macondo. Entonces ya ahí hace todo un flashback para contar de ello. En ningún punto nos está hablando del presente, pero sobre todo está siempre saltando, ¿no? En tiempos diferentes, a eso le llamamos esta ruptura entonces cronológica. Muy buen ejemplo con García Márquez. Tenemos además el experimentalismo lingüístico. El experimentalismo lingüístico es la forma que tienen algunos escritores de modificar el lenguaje o de jugar con el lenguaje. Básicamente, entonces, cómo uno puede expresarse explotando nuevas habilidades, ¿no?
mediante, en este caso, por ejemplo, palabras inventadas, sílabas deformadas, etc. En este fragmento, que es de Julio Cortázar, uno de los escritores del boom, vamos a notar cómo aparenta el relato, aparenta en este caso el capítulo entero, tener cierto sentido, pareciera, suena bien, ¿no? Parecieran ser palabras reales, pero buena parte de ellas son palabras inventadas. De hecho, las partes centrales, como muchos de los verbos y sustantivos, son palabras que son inventadas, que no existen. Y sin embargo se ha dado el trabajo, ¿no? De, como te digo, que suene bien, que tenga una aparente coherencia, pero en realidad de trasfondo no tiene un sentido, eh, un significado, mejor dicho, establecido. Entonces, si leemos, ¿no? Que dice, apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso, y caían en hidromurios, en salvajes ambonios, en sus talos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las cinco pelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que embulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo como poco a poco las arnillas se espejonaban. Se iban apeltronando, reduprimiendo, hasta quedar tendido como el trimalciato de ergomanina al que se le han dejado caer unas pílulas de cariaconcio. Entonces, son palabras, varias de ellas, muchas de ellas, inventadas, mezcladas con otras que no, ¿no? Y que le dan pues este fuerte experimentalismo, esta fuerte cualidad de jugar. Experimentar es buscar nuevas formas, jugar con algo, ¿no? En este caso en el arte sobre todo. Entonces, se está jugando con el lenguaje. No se dejan de lado algunas narraciones un poco más tradicionales, como la narración objetiva que se va a incorporar, que es básicamente una narración que busca siempre la exterioridad. Es como si estuvieras viendo algo o describiendo algo que puedes captar con los sentidos. Muchas veces se asemeja esta narración objetiva a lo que se llama la cámara, cuando una cámara enfoca un ambiente o un personaje, lo ves desde afuera. Hay que diferenciarla de la narración omnisciente, que es una narración que había estado muy de moda en el siglo XIX también con los realistas. Y la narración omnisciente o el narrador que era omnisciente lo sabía todo, sabía tanto lo que se ve, puede describir, ¿no? Lo exterior, como también lo que no se ve. Podía describirte la subjetividad de algo, lo que estaba, de alguien, lo que estaba sintiendo alguien, lo que estaba pensando alguien, los secretos de alguien, lo que tenía oculto alguien, ¿no? Entonces, esa era la narración omnisciente, sabía absolutamente todo. En cambio, el narrador objetivo solamente lo ve desde afuera, describe desde afuera qué hay. Por ejemplo, aquí se describen algunas calles de Miraflores, que es donde vive un personaje de la ciudad de los perros. Dice, encerradas entre la avenida Larco, el Malecón y la calle Porta, hay media docena de manzanas, un centenar de casas, 2 o 3 tiendas de comestibles, una farmacia, un puesto de refrescos, un taller de zapatería y un solar cercado donde funciona una lavandería clandestina. Las calles transversales tienen árboles a los costados de la pista. Eso uno se puede imaginar, ¿no? Cómo es este barrio, cómo son, que hay 6 manzanas, ¿no? Media docena de manzanas, tienen diferentes negocios, calles amplias y hasta árboles en los lados de las pistas. Todo es muy, como te decía, como pasar con una cámara, ¿no? Muy desde afuera. Y listo. Entonces, esas eran algunas características. Una importante cualidad adicional es la admiración que se siente por otras culturas también. No se va a dejar de lado la importancia que han tenido los narradores europeos y anglosajones para influenciar, ¿no? las nuevas formas de escribir.
Sobre todo se tiene muy en alto al escritor Franz Kafka como uno de los grandes escritores del siglo XX, además porque quería que su obra no salga a la luz, ¿no? Adicionalmente, bueno, Hemingway es en Estados Unidos un premio Nobel que se va a admirar mucho también aquí, con la importancia de la concisión de las palabras. Y también se admiran a escritores que son de los primeros en usar técnicas narrativas. Por ejemplo, a Faulkner se le atribuye mucho la difusión de la multiplicidad de voces. Las múltiples voces son difundidas y pues uno de los pioneros, este escritor William Faulkner. Y James Joyce, que es el que está aquí arriba, es uno de los que se considera pioneros en el uso del monólogo interior, y sobre todo en su difusión y en hacer famosa esa técnica. Entonces, también por ello se les admira, son innovadores, de los primeros, ¿no? En hacer estas narraciones más originales y con una marca más innovadora, que es más del siglo XX. Algo que se va a buscar en las narrativas modernas y en las narrativas del siglo XX, me refiero de contemporáneas, es que el lector no solamente recibe información, el lector no solamente acumula y acumula pues datos o eventos, sino que debe contribuir a la reconstrucción del texto, a la reconstrucción del sentido. El lector tiene que reflexionar para entender bien lo que está leyendo, tiene que reordenar. Muchas veces, si pensamos en las técnicas narrativas, ¿no? Un flashback puede ser un poco fácil, tal vez. Hemos visto un montón ya de flashbacks en el cine, en las series. Bueno, pero en el siglo XX era algo más novedoso. Pero aún así, si hubieran muchos saltos, tenemos que estar atentos, ¿no? Para saber bien en qué año estamos, en qué década estamos, con qué personaje estamos, que si hay muchas voces también, quién nos está contando el relato ahora y ahora quién está hablando, ¿no? Entonces, todo eso hace que el lector sea más activo, despierto, vivo, inteligente, si se quiere, más capaz de reorganizar muchas cosas y analizar muchas cosas. En este sentido, también los escritores le dan más crédito a los lectores, le dan más, digamos, responsabilidades o más formas de a veces tomar decisiones en torno al relato. Y eso es lo que sucede en este ejemplo. Este ejemplo es de una novela de Julio Cortázar que se llama Rayuela, en el que el escritor te dice que puedes leer el libro de dos maneras. Te dice que hay un primer libro y un segundo libro, ¿no? El primer libro se lee solamente hasta el capítulo 56. La novela tiene más de 150 capítulos, para esto hay que tener en cuenta, ¿no? La novela tiene más de 150 capítulos, pero si tú quieres leer y que tenga sentido lo que estás leyendo, que tenga una historia, un trasfondo, tienes dos posibilidades, dice el autor. La primera es que lees solo hasta el capítulo 56. Ahí hay un inicio y un desarrollo y un fin, hay varios personajes y hay toda una historia que se está tejiendo y que tiene perfecto sentido, ¿no? En esos primeros 56 capítulos. Si quieres leer todos los capítulos del libro, si los lees en el orden en el que aparecen, no van a tener ni pies ni cabeza. Aparecen muchos otros personajes, pero no van a estar bien estructurados si es que no lo lees siguiendo las indicaciones. Entonces, las indicaciones son que leas en este orden. El capítulo 73, el capítulo 1, el capítulo 2, el 116, el 3, el 84, y así, siguiendo las indicaciones hasta el final, tienes un segundo libro. Un segundo libro en el que hay nuevos personajes, nuevas vivencias, y todo se ordena de otra manera, ¿no? Se reconfigura de otra manera. Entonces, este es un ejemplo de novela que se llama experimental también, ¿no? Está jugando un poco con las formas tradicionales, pero además busca que el lector decida, que el lector tenga un poco más de participación. Esa es una característica entonces adicional. Ya para hablar de Latinoamérica, sí, en nuestros países, en nuestra región latinoamericana, un elemento central de nuestra narrativa es la incorporación de lo irracional. Cuando hablamos de lo irracional nos referimos al aspecto
fantástico, que lo que no es lógico, lo que es totalmente, pues, fuera de la realidad. Es mítico muchas veces. Por ejemplo, te ponen este ejemplo del Reino de este Mundo, que justo es una novela que vamos a ver ahora, en el que los personajes, algunos de ellos tienen poderes, por ejemplo. Pueden hacer magia, pueden hacer hechicería, pueden usar muñecos para hacer maldades o generar daños. Pueden transformarse en animales, algunos de ellos durante la noche se transforman en bestias, en lobos, en pumas, también en insectos como mariposas, orugas, etc. Entonces, esas cualidades de incorporar, ¿no?, lo que es insólito, sorprendente, mítico, eso es a lo que llamamos lo irracional o la incorporación de lo irracional. Y justamente como parte de esa tradición, ya que es más latinoamericana, aparecen dos técnicas que son latinoamericanas propiamente. Ya no son traídas de Europa, ya no son de los estadounidenses ni de los europeos. Son técnicas originarias de aquí, de Latinoamérica. Una de ellas es la transculturación narrativa y la otra es el realismo mágico o la presencia de lo real maravilloso. Comencemos con la transculturación narrativa. Hay que considerar, como habíamos dicho, ¿no?, que ahora con la presencia de lo irracional se incorporan muchos mitos y creencias e incluso en general tradiciones culturales propias de aquí. Tenemos muchos mitos en torno a la naturaleza, ¿no? Le damos una mirada a veces animista a las cosas, le damos vida a elementos como los ríos o el sol o la tierra. A veces también tenemos creencias o mitos en torno a algunos miedos. Por ejemplo, el miedo al incesto es uno de los que aparece en la novela Cien años de soledad. Los personajes están asustados con que los niños, producto de incesto, vayan a salir deformes. Esa era una creencia muy usual en Latinoamérica y sobre todo en las abuelas de la época de García Márquez. Él se lo había escuchado a su abuela, no es algo que se inventa de la nada, sino que parte de una creencia, ¿no? Que te salgan los hijos deformes o que en este caso el niño con colita de cerdo, ¿no? Porque se casaron los primos o los hermanos o se juntaron de alguna forma. Entonces, estas creencias que son propias de nuestra tradición, esto que es tan latinoamericano, se va a mezclar con narraciones que tienen técnicas traídas de Europa, como la multiplicidad de voces, la ruptura cronológica, el monólogo interior, y esa mezcla de tradiciones es lo que se llama transculturación. Entonces, tenemos una mezcla o una síntesis transculturada de la escritura. Por último, y esta es la última de las cualidades, como te das cuenta, han sido bastantes, porque es una época muy rica y con muchas muestras de innovación, no por algo es pues una etapa que va a ser reconocida, ¿no? Por primera vez Latinoamérica a nivel mundial. Esta última característica es propia ya, te decía, también de Latinoamérica, que es el realismo mágico. En el realismo mágico lo que hay es una mirada más compleja que mezcla lo mítico con la realidad. Se cuentan eventos que pueden ser muy mágicos y sorprendentes, pero que forman parte de la realidad y que se cuentan con naturalidad total, como si fuera cosa de todos los días, ¿no? Y eso es, esa mezcla, ¿no?, es lo que hace que esta técnica sea tan particular. En este caso tenemos el ejemplo de la lluvia de flores amarillas, pero no es el único. En Cien años de soledad hay muchos ejemplos, ¿no? Cuando hay un personaje cerca, por ejemplo, aparecen mariposas amarillas en algunos pasajes. En otro pasaje, una mujer, que es la mujer más hermosa que jamás pisó la tierra, ¿no? Remedios la Bella, está tendiendo su sábana, su ropa, y de pronto sale volando por los cielos. Esos son episodios de realismo mágico.
Las flores amarillas que llueven inexplicablemente desde el cielo se dan cuando muere un personaje central de la novela, que es José Arcadio Buendía. Este pasaje está en este fragmento, no está en la pantalla, y se cuenta pues cómo es que sucede en medio de la noche, cuando ya ha muerto José Arcadio y le van a hacer el ataúd, ¿no? Dice, poco después, cuando el carpintero le tomaba las medidas para el ataúd, vieron a través de la ventana que estaba cayendo una llovizna de minúsculas flores amarillas. Cayeron toda la noche sobre el pueblo en una tormenta silenciosa, y cubrieron los techos y atascaron las puertas, y sofocaron a los animales que durmieron a la intemperie. Tantas flores cayeron del cielo que las calles amanecieron tapizadas de una colcha compacta. Entonces, estas minúsculas flores amarillas, dicen, ¿no? Comienzan a llover en la noche y no paran toda la madrugada, a tal punto que incluso los animales, dice, se ahogan de estar sumergidos en estas flores, ¿no? Y al día siguiente hay un colchón compacto que tienen que salir a rastrillar y a limpiar con palas. Los pobladores, sin embargo, en vez de maravillarse, sorprenderse, lo que pasa es que lo toman como algo normal, incluso un poco como un fastidio, ¿no? De que tengan estas flores que les están estorbando hasta cierto punto. Entonces, ese es el punto central o la cualidad central del realismo mágico, esa mezcla entre lo maravilloso y la realidad en la que se asienta. Listo, entonces ya habiendo considerado esto, podemos pasar a los escritores que nos toca ver. Vamos a ver a Borges, a Carpentier y a García Márquez. Jorge Luis Borges es un escritor argentino considerado como el mayor narrador del siglo XX en Argentina y un escritor de gran erudición, de gran conocimiento de diversos temas, desde temas de arte y filosofía, de pintura y de obviamente literatura, hasta temas como hechicería, ocultismo, religiones orientales, hinduismo, budismo, temas también de historia, había una fascinación por las guerras mundiales en Borges, temas también científicos, ¿no? De hecho incorpora en algunos de sus relatos hasta fórmulas matemáticas. A todo ello es a lo que le llamamos entonces gran erudición, ¿no? Un gran conocimiento, además en el caso de Borges muy variado, muy diversificado. Es un escritor que incursiona por varios géneros. Va a escribir poesía en su juventud, va a escribir también ensayo. El ensayo es muy relevante en la escritura de Borges, pero nosotros vamos a ver el cuento, que es algo por lo cual destaca además, en particular el cuento fantástico. Los libros que aparecen en pantalla justo son de los años 40, Ficciones y El Aleph, lo que nos indica que se trata de un escritor del periodo de consolidación. Todavía no es el boom, sino es antes del boom. Los cuentos de Borges destacan por su gran erudición, como habíamos mencionado, y por un estilo que es sumamente conciso y denso. ¿Qué significa eso? Es concisión sintáctica y densidad semántica, o sea que es muy concentrado en pocas oraciones o en un párrafo, nos puede contar muchas cosas, o hay mucho de significado, mucho de contenido. A eso es a lo que se refiere esto de que es concisión y densidad, ¿no? Su narrativa, te decía, está vinculada a lo fantástico o tiende a lo fantástico y es una narrativa que incorpora muchos temas filosóficos en esa incorporación de lo fantástico. Los cuentos tienen referencias bibliográficas apócrifas. Referencias bibliográficas significa que hace mención a libros o a escritores. Se menciona algún autor, autora, a veces de tiempos antiguos, desde los clásicos hasta manuscritos medievales,
escritos ocultos, ¿no? Que han estado prohibidos y que él dice pues haber leído o haber tenido acceso. Muchas de estas referencias bibliográficas, sin embargo, son apócrifas. Eso significa que no son ciertas o no existen. A eso es a lo que se refiere con apócrifas. Entonces Borges va a mezclar referencias a veces verídicas o mención, ¿no?, a autores o a manuscritos o libros que pueden ser ciertos, con muchas de estas referencias apócrifas o inventadas a libros o a autores que no existen. Y es parte de, digamos, el modo de escritura de también jugar con el lector, ¿no? O buscar que el lector participe, a ver qué tanto el lector se da cuenta de que lo están queriendo engañar o de qué tanto el lector conoce, como para, pues, notar o no notar estas referencias apócrifas. Otra de las características de Borges es que sus cuentos muchas veces son de carácter policial o detectivesco. A eso es a lo que se llama, con que encierran este enigma aparentemente policial o aparentemente detectivesco. La narrativa de este tipo es la que esconde algún tipo de misterio o que se está descifrando algún tipo de, puede ser crimen, enigma, etc. La narrativa policial es caracterizada por ello, por la pesquisa policial. Uno busca algo, puede ser desde un asesino hasta buscar un tesoro, ¿no? La idea de estar en esta búsqueda, en este descubrimiento casi detectivesco, es algo que se va a ver en alguno de sus cuentos. Por ejemplo, hay un personaje o están buscando, ¿no?, un personaje que es un nazi que ha huido de Alemania y sospechan que se está refugiando en Argentina. Entonces un pueblo sospecha de uno de sus vecinos que dice ser francés, pero que ellos creen que no, que se trata de un alemán que pudo haber sido pues, nazi que ha venido escapando, que está escapando. Entonces está buscando en el cuento descifrar, ¿no? ¿Será o no será? ¿Tienen razón o no tienen razón? Y si el pueblo pues lo quiere linchar, ¿está en lo correcto o no, no? Toda esta idea de descifrar un enigma. Borges tiene una gran preferencia por temas filosóficos y metafísicos. ¿Qué significa ello? Que son muchos temas que llevan a la reflexión, temas en torno a la vida, al tiempo, a la muerte, al azar, etc. Lo metafísico, recordemos, es aquello que muchas veces se vincula pues a lo sobrenatural o a lo que no tiene una explicación racional. A ver, tenemos aquí uno de estos temas filosóficos, es la mezcla o la ambigüedad entre qué es real y qué es inventado. ¿Es cierta la realidad que habitamos o hay algo de engaño, de ficción, ¿no? Esa ambigüedad o en algunos casos no saberse parte de, ¿no?, de la realidad es un factor que le da intriga a muchos de sus relatos. Otro de los temas que incorpora es el azar. La idea de que todo está regido por el pleno azar como una tirada de dados, ¿no? No hay nada que sea propiamente del todo, pues, lógico u ordenado, sino que hay siempre este factor de lo inesperado y lo azaroso. El tiempo es uno de los temas más interesantes en Borges porque justamente es uno de los que va a jugar mucho con esta idea de los tiempos infinitos o la posibilidad de que uno pueda estar existiendo en muchos tiempos al mismo tiempo, es lo que ahora ya se ha hecho muy común con los multiversos y demás. Y bueno, que además ya para nuestra época está mucho más respaldado por los avances científicos. Pero estos relatos que provienen pues de la década del 40, ¿no?, de hace 80 años atrás, están hablándonos, están incorporando una novedad para la época y algo bastante sorprendente. Además, incluso si los leemos ahora, estos cuentos no pierden vigencia en su modo de entender
el tiempo, el espacio, el fluir de la conciencia y de la existencia humana a través de esos tiempos, que a veces pueden parecer también inmóviles, parecen detenerse en un momento, algunos tiempos, ¿no? La idea de la relatividad, pero en relato. Entonces, la relación entre pasado y presente, el tiempo que se inmoviliza, el tiempo que fluye, el tiempo que se transforma, el tiempo que es infinitos tiempos, todo eso está en Borges. Algunos símbolos que él utiliza en sus relatos son el del laberinto, que es un ejemplo de estar entre el orden y el caos. El laberinto puede ser algo muy intrincado, pero muy bien planificado si conoces la entrada y la salida, ¿no? Pero también puede ser el ejemplo del caos. Si estás en medio de un laberinto y no sabes para dónde ir o por dónde salir, es el ejemplo del caos. Si tú fabricas o diseñas un laberinto con todas sus falsas salidas, pero aún así sabes que está ordenado, que hay una entrada, una salida perfecta, estaría ahí representando pues el orden, ¿no? El cuchillo, por otro lado, es el símbolo de la violencia. Y también los símbolos de la identidad, que son el doble y los espejos. Borges tiene un cuento en el que ya Borges, por el viejito, ¿no? Se encuentra con su doble de 20 años, muy jovencito. Se encuentran en una plaza en Argentina y se hablan muy tímidamente y con mucho temor, porque saben lo que implica la alteración, pues, de ese tiempo, del continuo tiempo-espacio, ¿no? Cuando se encuentran la misma persona de dos tiempos en un mismo plano, puede haber mucho caos. Entonces, ese cuento sobre el doble es un buen ejemplo de esta identidad, una buena metáfora de la identidad. Luego está, bueno, Ficciones, que es un libro de Borges de los años 40. Justamente recordemos que los 40 son la década de todavía la consolidación, las décadas antes del boom. Y el libro se llama Ficciones, pero tiene dos apartados o dos volúmenes. Uno es El jardín de los senderos que se bifurcan y el otro es Artificios. A veces se confunden y se cree que esos son dos libros o que son aparte, pero todo forma parte del gran libro que es Ficciones, ¿no? Dentro de Ficciones, dentro de este libro, hay un relato muy famoso sobre un sabio que quiere crear a otro hombre a partir de ideas nada más, a partir de cosas que no son materiales, a partir de sueños. Ese cuento se llama Las ruinas circulares y justamente habla pues de la posibilidad de que en la mente haya el poder para hacer cosas que salgan a la realidad, ¿no? O que las ideas tienen aún más peso y que forman parte de una realidad, digamos, más real, ¿no? Que la meramente material. Es todas estas ideas que provienen de la filosofía idealista desde tiempos muy antiguos, ¿no? Desde tiempos muy antiguos de los griegos. Borges los vuelca en sus relatos, pero de manera pues más fantástica, misteriosa y sorprendente. Entonces, Las ruinas circulares sobre el hombre que crea a otro hombre a partir de sus sueños. Borges es entonces un escritor que habíamos dicho deslumbra por su erudición literaria. Un gran conocedor de la filosofía, de la literatura, de la ciencia, de la cultura, del arte, etc. Los relatos de Borges, que suelen tener estas tramas fantásticas o detectivescas, planean cada detalle y cada cabo. No dejan nada suelto. Todo está cuidadosamente elaborado y premeditado. Incluso si tú crees que eso no tiene sentido o que en algún punto del relato esto no está cuadrando bien, eso está planeado para confundir a veces al lector o para despistar un poco al lector. Por eso es que incorpora la ambigüedad
y los aparentes equívocos. Te lleva por otros rumbos, te desvía un poco, te despista un poco para llevarte por ciertas conclusiones equivocadas, para que el cuento no sea predecible. Eso añade intriga y obviamente sorpresa, pero no es lo único, no es el principal eh, objetivo del relato, solamente sorprenderte o intrigarte, sino abrirnos la mente a nuevas formas de entender la realidad, a nuevas facetas inesperadas sobre cosas a las que estamos tan acostumbrados como el tiempo y el espacio, o como la existencia cotidiana misma, que pueden tener nuevas formas más desconocidas, nuevas facetas más novedosas de cómo entender, pues, ¿no?, el tiempo, la infinitud y la existencia. Es entonces el escritor argentino Borges, que eh, es también conocido porque nunca recibe el premio Nobel, pese a que muchos consideran que se lo merecía, ¿no? Que fue, digamos, la gran injusticia del siglo XX para Latinoamérica, que Jorge Luis Borges no haya ganado un Nobel. Entonces, escritor argentino, ya escritor argentino del periodo de consolidación, los años 40 y 50 es los años en que destaca su obra fantástica. Bueno. Y el siguiente escritor que vamos a ver, que es Alejo Carpentier, es un escritor que va a incorporar mucho del aspecto mítico y mágico. Carpentier va a ser el primero en plantear este concepto y estas palabras exactas de lo real maravilloso en la literatura. Lo plantea en el prólogo de su novela. Justamente en ese prólogo él desarrolla en varias páginas, ¿no?, en decenas de páginas, que para él el concepto de lo real maravilloso es un concepto bastante complejo, pero al mismo tiempo pone muchos ejemplos de cómo se entiende esto de lo real maravilloso. Y básicamente es una forma de entender la realidad que tenemos los latinoamericanos, que no tienen, por ejemplo, los europeos o los norteamericanos incluso, sino que solamente es algo muy latinoamericano. Esta idea de convivir con hechos extraordinarios, míticos o mágicos, que están en nuestra cotidianidad. En nuestra realidad del día a día podemos encontrarlos. Por ejemplo, ¿no?, es muy usual que escuchemos que algún pariente o algún vecino nos diga, ¿no?, que están penando o que en tal casa están penando. Y lo escuchábamos como algo pues normal, ¿no? Ya sea que podemos creer o no en ello, es algo con lo que convivimos. No es algo del todo fantástico o separado de nosotros, como sí lo es para muchas culturas europeas, ¿no? Que sería inconcebible hablar pues ahí de que penan en tu casa, ¿no? Te verían como alguien que está loco. Para nosotros es algo mucho más cotidiano, mucho más cercano, forma parte de la realidad. Carpentier va a crecer en la zona de Centroamérica, en la zona caribeña de Centroamérica, lo que corresponde a Haití y Cuba, en particular La Habana, donde hay muchísima población negra, afrodescendiente. Y por lo tanto, un eje de sus tradiciones viene de África. Tradiciones que están marcadas por bailes, por costumbres, por creencias diferentes, ¿no?, a las establecidas en estos territorios. Entonces, vienen de la población que era principalmente esclavos negros y que tenían sus formas de entender la realidad, básicamente con elementos míticos y mágicos. Los mitos y la magia para estas poblaciones negras incluían
mucho de la hechicería, la magia negra, la magia vudú, el llamado ocultismo, y también la creencia en que los personajes o las personas se podían transformar en animales. A eso se le llama la metamorfosis, a la transmutación de personas. Entonces hay algunos hechiceros que se entrenan durante muchos años para volverse muy diestros en estas artes y eh, para volverse pues muy afamados y, ¿cómo decirlo?, muy respetados, ¿no? En sus conocimientos de estas magias y hechicerías. Y tienen tal poder que pueden incluso volverse animales, pumas, lobos, también insectos, cien pies, orugas, mariposas. En medio de la noche generalmente se dan estas transmutaciones. Entonces, son creencias que no se ven como algo descabellado, sino que son muy reales para ellos, forman parte de su realidad. Y algo interesante de Carpentier es el que justamente él va a hablar de una población que muchas veces por haber sido esclavizada, oprimida y maltratada, también diezmada, ¿no? Porque no era parte mayoritaria de por sí de la población, pero encima eran pues esclavizados hasta la muerte. Era una población muchas veces minoritaria o diezmada en ciertas partes de Latinoamérica, pero no en Centroamérica, donde sí era muy notorio su presencia de la población negra. Y estas raíces negras las tenemos en mayor o menor medida igual en toda Latinoamérica, ¿no? Muchas de sus tradiciones que han quedado, sobre todo la música y también la cocina. Y esas raíces afro se habían explorado muy poco. Entonces, Carpentier tiene ese mérito de incorporar dentro de nuestra realidad e identidad americana las raíces afroeuropeas y afroamericanas del Caribe y en general pues de toda Latinoamérica, ¿no? Es muy importante definir nuestra identidad considerando sus múltiples eh, tradiciones. Entonces, esta tradición, que no, como te digo, no siempre había sido tan considerada, se rescata y revalora con Carpentier. La novela emblemática de Alejo Carpentier se titula El reino de este mundo. Verás aquí que desde finales de los años 40, periodo de consolidación todavía, y es una novela que se va a centrar mucho en la revolución haitiana. En Haití hay todos estos intentos de liberación de esclavos que están hartos, obviamente, ¿no? Del régimen en el que se encuentran, están hartos los esclavos de la esclavitud a las que son sometidos, y por ello, pues, en este periodo de esclavitud negra, van a haber muchos intentos de rebelión. Quienes em, esclavizan y maltratan a estos pobladores afrodescendientes son franceses. En Centroamérica, los colonizadores, a diferencia de Perú, que eran pues españoles, ¿no? A diferencia de ello, allá eran franceses. Entonces va a haber mucha presencia del maltratador o del poderoso que proviene de Francia. El reino de este mundo es una novela que tiene muchos elementos históricos. De hecho, varios años precisos de las rebeliones, varios personajes históricos que existieron, que están basados en la realidad, y básicamente un gran conocimiento por parte de Carpentier de la historia haitiana. Sin embargo, en vez de hacer una novela histórica, que es lo que pudo haber hecho, ¿no? Con ese conocimiento tan preciso y ordenado de los hechos históricos, en vez de hacer una novela histórica, él decide más bien incorporar mucho de la magia, lo sobrenatural y los mitos
de la tradición negra. Y ya de esa manera la novela toma otros matices, otras cualidades, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco del argumento para entender, o para descifrar de allí qué es lo mítico, qué es lo histórico y qué pretendía la novela o qué deja la novela. La novela gira en torno, o bueno, está contada desde la perspectiva de un esclavo negro a lo largo de varias décadas. El esclavo se llama Tinoel. Al inicio se nos describe como un esclavo bastante tímido y todavía joven, que va a ser testigo de las injusticias a las que son sometidos los esclavos negros por parte de los colonos europeos. Uno de ellos es su propio amo, que es Monsieur Lenormand de Messy. El amo trata a los esclavos como animales, los explota de una manera pues totalmente inhumana, y no es el único, no todos los franceses van a ser bastante tiranos en la novela. Y básicamente hay esta idea, ¿no?, de trasfondo, de que al esclavo pues negro se le considera prácticamente un animal. Entonces, con ello de base, vamos a ver que Tinoel es testigo, este esclavo, ¿no?, es testigo de algunas rebeliones importantes. La primera rebelión está encabezada por un esclavo ya un poco mayor y muy sabio, ¿no?, que se nos dice, que sin embargo le falta un brazo, es conocido por ser el manco Macandal, que ante esta, digamos, dificultad física, ¿no?, esta aparente debilidad física, sin embargo, ha logrado desarrollar una gran fortaleza, pues, mágica y mental, porque Macandal tiene la capacidad de hacer hechizos muy poderosos contra sus enemigos. Macandal ha logrado escaparse en numerosas ocasiones cuando han intentado capturarlo, o incluso lo han capturado brevemente los franceses. Y tiene el poder más importante y más difícil, que es el de transformarse en distintos animales, sobre todo animales nocturnos. Porque es un ejemplo de lo que es un negro rebelde, de alguien que quiere dejar de ser esclavo, porque mueve a las masas para que se rebelen junto a él y porque tiene muchísimos admiradores. Es sumamente peligroso para los franceses, quienes finalmente logran capturarlo y lo van a matar de una manera bastante cruel para que deje un ejemplo. Y eso es sometiéndolo al castigo de la hoguera. Lo van a quemar vivo. Entonces, Macandal, que era uno de los más admirados rebeldes, y que lleva a cabo esta primera rebelión, como les mencionaba, primera importante rebelión, va a ser capturado y quemado en la hoguera. En el último momento, cuando está siendo reducido pues por el fuego, se dice que sale una mariposa volando, ¿no? Ese episodio va a ser muy, muy conocido, de la ejecución de Macandal. Otro importante esclavo va a ser Boukman, un esclavo también rebelde. Él va a encabezar la segunda rebelión en contra de los franceses, y por eso también va a ser perseguido y su rebelión aplacada. Finalmente a Boukman lo capturan y lo decapitan. Lo que podemos ver que hay en común es que a los negros rebeldes les esperan muertes bastante sangrientas y ejemplares, que buscan dar el ejemplo, ¿no? Los franceses quieren decir: si es que tú te rebelas, vas a terminar como él, ¿no?, quemado, decapitado. Les están mandando también ese mensaje.
pasan muchos años, ¿no? De hecho, se declara incluso, se llega a declarar la libertad de los esclavos negros, sale un decreto desde Francia, va a tomar mucho tiempo en que los franceses lo ejecuten, tanto así que Tinoel va a pasar por varios otros lugares, su amo es tan malvado que no quiere liberarlo pese a que hay este decreto, y para eso pues se mueve de un lado a otro el amo de Tinoel junto con sus esclavos para poder pues huir, digamos, de la norma, ¿no? Hasta que el amo muere y por fin Tinoel puede lograr su libertad. Él, que ha estado por otros varios lugares, regresa a Haití, que es su lugar de origen, y ahí se da cuenta de que se ha establecido en el poder un rey negro. A los franceses los han expulsado o matado, y ahora hay un rey negro que es el que lidera, el que gobierna. Y, y pese a ello, no hay mejores condiciones porque el rey es sumamente tirano y explotador también. Como es un rey que está un poco aislado, es el primer rey negro, pues, ¿no? Y teme que se le rebelen, teme que lo traicionen, es muy sanguinario y prácticamente por su paranoia manda a matar de maneras muy sangrientas a muchos enemigos. Y también sigue, como te decía, explotando a los trabajadores negros del campo. Entonces, Tinoel experimenta la tiranía también por parte de este nuevo monarca y se da cuenta que no es una cuestión solamente de etnia, ¿no? No es una cuestión solamente de color de piel, sino que también un rey de ascendencia afro puede ser malvado. Otra cosa que noto es que las cosas en Haití ya no son iguales como cuando él se fue. Cuando él se fue y luchaban por todavía la liberación de los esclavos, ¿no? Porque se aboliera la esclavitud, los esclavos se reunían a escondidas muchas veces en altas horas de la noche para complotar, para bailar incluso sus danzas típicas, para conversar. Había esta especie de camaradería y de unión en contra del poder tirano. Pero ahora que hay libertad, se nos dice que muchos se miran con desconfianza, que no es necesariamente pues se ven con la misma hermandad que antes, que mucho temen por quedarse sin trabajo, porque venga alguien que les quite el trabajo. Y por eso Tinoel se siente marginado y expulsado por otros negros trabajadores del campo. Entonces, sintiéndose solo, un poco perdido, se nos cuenta que Tinoel ha logrado en estas décadas desarrollar un poder de los más difíciles que tenía Macandal, ¿no? Al que por cierto admiró mucho, que es el poder de la transmutación. Se puede transformar también en animales y en elementos de la naturaleza. Eso sí, que Tinoel pues decide, bueno, al final de la novela se nos dice que Tinoel desaparece en medio de una tormenta y deja de ese modo el reino de este mundo. Ahí está la mirada desde dos perspectivas, ¿no? La idea de que muere, perece ante una gran tormenta, o la idea de que decide fundirse con la naturaleza y con la tormenta y transmutarse, como habíamos dicho que tiene este poder, en otra cosa, ¿no? Para dejar la existencia humana. Lo interesante del reino de este mundo, entonces les decía, es esa perspectiva que incorpora lo sobrenatural, que incorpora las creencias, que incorpora lo mítico. Si bien hay personajes que son personajes históricos, Macandal es un personaje histórico importante que vivió, fue uno de los líderes de las rebeliones negras más importantes. Macandal, incluso, pues, hay una mariposa en Centroamérica que tiene su nombre por este episodio de que cuando lo están quemando sale volando una mariposa y algunos creen que es el espíritu de Macandal que se ha logrado escapar en ese animalito, ¿no? Entonces, eso ha hecho que le llamen a una mariposa nocturna, el Macandal. El personaje histórico del rey negro, que es Henry Christophe, que es el rey que aparece al final, muy tirano, muy desconfiado, y que al final además muere traicionado, que lo envenenan, una traición. Es un personaje histórico que de verdad existió también. Entonces se están tomando algunos personajes y eventos de estos sucesos en torno a la esclavitud
para contar la novela. El reino de este mundo tiene como tema central la historia de la Revolución Negra en Haití entonces. El tema central es un tema, como te decía, vinculado entonces a la historia, pero vinculado también a las luchas por independizarse, por abolir la esclavitud. Justamente los temas secundarios abarcan la esclavitud, de la cual están buscando liberarse, luchando por liberarse. La tiranía, que está ejemplificada tanto por los franceses, que son los colonizadores, como también la tiranía está ejemplificada por el rey negro Henri Christophe, ¿no? La idea de que los tiranos pueden ser de diferentes etnias o formas. Otro tema importante que aparece es el de la realidad mágica. Hemos visto que en numerosas ocasiones, pues, hay hechicería, transmutaciones o metamorfosis y personajes que tienen poderes. Entonces, a ello le llamamos esta realidad mágica. Recordemos entonces que está instaurando el término real maravilloso. Alejo Carpentier instaura este término, y en la novela es la incorporación de elementos mágicos que se basan en creencias o en mitos. Entonces, lo real maravilloso es la inclusión, ¿no?, de lo mágico, las creencias, los mitos dentro de la realidad. En este caso, además, está vinculado a lo folclórico porque es parte de los relatos y las tradiciones africanas, las tradiciones afro en general. No se establece una línea definida o establecida en qué cosa es lo racional y qué cosa es lo imaginado, qué cosa es la verdad y qué cosa es lo inventado, o qué cosa es la realidad y el mito. La novela va a combinar ambos aspectos, ambos planos. Por otro lado, también hay esta idea de reinstituirse o reforzarse en lo que es sus propias tradiciones, aunque tenga que ser de manera clandestina, aunque tenga que ser a ocultas de los amos, ¿no? Y por eso es que el vudú, los ritos y los bailes toman gran importancia en el modo de expresar su cultura, de reforzar su cultura afro, su cultura negra. Listo. Entonces hasta allí teníamos la novela de Alejo Carpentier, que es El reino de este mundo. No sé si hay alguna consulta o pregunta. Les recuerdo que vamos a ver a 3 escritores el día de hoy. Hemos ya avanzado con Borges, hemos avanzado con Alejo Carpentier, ellos son de la etapa de consolidación, y nos quedaría como pendiente el escritor Gabriel García Márquez, ¿no?, que es de la etapa de apogeo. Entonces hemos avanzado Borges y Carpentier, que son consolidación. Si no hay ninguna duda sobre ese periodo, consolidación, podríamos pasar a la etapa de apogeo, llamado también el boom literario, el boom latinoamericano, que está justamente encabezado, liderada por Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez es, como sabemos, el escritor de 100 años de soledad, que es una novela muy emblemática, traducida a numerosos idiomas, muy reconocida a nivel internacional. Su autor es colombiano y nace en un pequeño pueblo de Colombia llamado Aracataca. Aracataca, dice, era un pueblito muy chiquito y rural, o sea, en medio del campo, más particularmente del Caribe colombiano, en el que la vegetación, los ríos, las ciénagas, eran lo que rodeaban estas pequeñas casitas de caña y de barro. Él describe su niñez en Aracataca muy similar a el pueblo del que va a hablar
en 100 años de soledad. El pueblo se llama Macondo en la novela. Él es parte del núcleo del boom, del núcleo duro del boom, es el líder para muchos porque es el primero en obtener la gran internacionalización gracias al galardón máximo que otorga la Academia Sueca, que es el Premio Nobel de Literatura. El primero del boom en obtener esta distinción en el año 82. Vargas Llosa, para ponerlo en contraste, lo va a recibir en el año 2010, por ejemplo, ¿no? García Márquez incorpora lo que se denomina el realismo mágico, en el que se puede mostrar un mundo que es mágico, maravilloso, pero también cotidiano, que no tiene pues solamente el elemento sorprendente, sino que lo contrario, trata de bajar a esa sorpresa, mostrándonos que esas son cosas que pueden suceder día a día, ¿no? Que son parte, digamos, normal de la existencia, dentro de sus obras, ¿no? Dentro de sus obras eso es lo que se entiende como el realismo mágico. Adicional a ello, incluye aspectos históricos que son propios de Colombia, pero que se trasladan o se pueden trascender a toda Latinoamérica. Aspectos como rebeliones armadas, militares que encabezan guerras civiles, huelgas que son encabezadas por sindicalistas, por trabajadores, una serie de aspectos históricos como también la llegada de compañías extranjeras, la llegada de la compañía norteamericana es un punto central para entender 100 años de soledad, y que era un aspecto histórico muy usual en toda Latinoamérica, que Estados Unidos estaba viniendo a explorar y explotar muchas de las riquezas de estos territorios, desde la vegetación hasta la minería, ¿no? Entonces, todo ello forma parte de la historia de Latinoamérica que se va a incluir en la novela. La novela está llena de militares, guerras civiles, rebeliones, revueltas, empresas, huelgas, matanzas incluso, etc. La novela está centrada en la historia de la familia Buendía. La familia Buendía se nos cuenta qué es lo que sucede con esta familia a lo largo de 7 generaciones, a lo largo de 100 años, como el nombre lo indica, 100 años de soledad, y en el pueblo de Macondo, que va a ir evolucionando o transformándose mucho en lo que es un siglo, ¿no? Esa evolución va desde que aparece o se funda hasta que vamos a ver que es aniquilado o desaparecido el pueblo. En pantalla tenemos justamente las 7 generaciones de los Buendía como para ordenarnos un poco de la primera a la 7ª. En este árbol genealógico, como podemos ver, la historia comienza con José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, que eran primos hermanos que se enamoran y se casan. El problema con que sean primos es que a Úrsula le han contado muchas historias de cómo si los primos se unen, si los primos tienen hijos, por ejemplo, van a ser pues hijos deformes. Le pueden salir con cola de cerdo, o le pueden salir incluso lagartos, diciendo lagartijas le dicen, ¿no? Entonces, Úrsula tiene mucho miedo y durante más de un año va a evitar consumar el matrimonio con su esposo. Se nos cuenta pues que durante año y medio ella duerme con su cinturón de castidad en las noches, cuando son todavía una pareja joven al inicio de la obra, ¿no? Y José Arcadio no se hace problemas, al parecer es el único en no darse cuenta de que eso trae muchos chismes en el pueblo, que se sorprende de que pues esté pasando, ¿no?, tanto tiempo y que no tengan hijos. Un día, en una pelea con uno de sus vecinos,
en una pelea verbal, ¿no? Que estaban diciendo cosas acaloradamente, el vecino le dice algo así como que no le hace pues el favor a su mujer, ¿no? Y José Arcadio se molesta tanto que lo va a retar a un duelo muy usual en la antigüedad, estos duelos por el honor, ¿no? Por mantener el honor. Entonces, un duelo de lanzas. Esa tarde, él y su vecino, que es su compadre, se enfrentan a las lanzas y José Arcadio le da con precisión en el cuello. A partir de ese momento, el vecino comienza a aparecérsele muerto ya, casi siempre limpiándose la herida del cuello, se nos dice. Se le aparece a José Arcadio mientras trabaja en el campo, mientras carga la yesca para hacer fuego, se le parece a Úrsula mientras cocina, mientras lava, a tal punto que la pareja de esposos está cansado de verlo. Dicen que ni siquiera ya, eso es importante, ¿no? Porque eso es realismo mágico, no se sorprenden ni se asustan de verlo, sino que se fastidian de tenerlo siempre ahí, ¿no? Como un invitado al que no quieren. Y deciden por eso irse del pueblo. Y van a ir a buscar en medio, te decía, de la vegetación y de casi la nada, en medio de los riachuelos y las ciénagas, van a buscar un nuevo lugar en el que asentarse. Lo acompañan algunos pocos amigos, unos 20 parejas aparte de José Arcadio y Úrsula. Y fundan un pueblo que es pequeñito, pues solamente con 20 casitas al principio, que son casas además de barro y de caña, y al que le van a poner el nombre de Macondo. José Arcadio le pone ese nombre. Una vez en Macondo, una vez que se establecen allí, ya comienzan a tener hijos. Tienen a sus 3 hijos, que son José Arcadio, Amaranta y el coronel Aureliano Buendía. El coronel Aureliano Buendía va a ser uno de los personajes más importantes de la obra, uno de los más longevos, junto con Úrsula, uno de los que más viven. Y entonces son los 3 hijos, ¿no? Serían de la segunda generación. Otra cosa importante es que de la primera generación, ¿no? El primero de los patriarcas, que es José Arcadio, se hace muy amigo de un grupo de gitanos, en particular de su líder, que es el gitano Melquiades. Y Melquiades le va a regalar varias cosas, entre ellos un manuscrito en lengua sánscrita, en una lengua enigmática, difícil de descifrar. Bueno, pasan los años y el coronel Aureliano Buendía se vuelve coronel, un adulto, ¿no? Porque se nos cuenta su historia desde que es niño. Emprende muchas revoluciones armadas, se nos dice que emprende 32 revoluciones armadas y las pierde todas. Es del bando de los liberales, de los militares, se nos dice que hay muchas guerras civiles en Macondo entre los liberales y los conservadores. Y se nos cuenta también que es un hombre bastante mujeriego, porque va a tener 17 hijos de 17 mujeres distintas, y toda esta representación del militar, ¿no? En este caso como un hombre de armas, además como un hombre mujeriego, como te digo. Y uno de estos Aurelianos, Aureliano Triste, ¿no? Que vendría a ser ya de la tercera generación, va a ser el que gestiona la llegada de uno de los inventos más importantes para la época y que simboliza la modernidad de Macondo. La llegada de el tranvía o el tren, un tren amarillito muy nuevo cuando llega y que simboliza la llegada de más gente, la llegada de más comercios, de más negocios, de más dinero y aparentemente la llegada de la modernidad, ¿no? La llegada del tren al principio es como algo esperanzador para el pueblo. Llega, pues, como te digo, gestionado por uno de estos aurelianos. Entre la tercera y la cuarta generación aparece el tren, que también va a traer, por cierto, al traer a más gente, algunos inversores de una compañía norteamericana que finalmente se va a instalar en el pueblo de Macondo, la compañía bananera norteamericana. Esta compañía contrata trabajadores del pueblo, pero luego no les paga lo adecuado. Y la gente obviamente se rebela, ¿no? Y va a huelga. La gente va a organizarse para tratar de reclamar por sus derechos. Uno de los que está a la cabeza de estas rebeliones, de estos
de estas huelgas que están planteando, y que es uno de los líderes que va a además poner documentos para tratar de negociar con la empresa, es uno de los Buendías. José Arcadio Segundo se encarga es uno de los cabezas de la huelga, junto con otros de sus grandes amigos. Llega un punto en la novela en el que están haciendo sus manifestaciones, sus reclamos en medio de la plaza del pueblo. Y hay tanta gente, se nos dice miles de personas, que se desborda, ¿no? Más allá de las plazas, por todas las calles aledañas. Y entonces José Arcadio II decide, decide presentar su pliego de reclamos en esa gran manifestación. La respuesta que le dan los de la compañía es que les mandan a la policía. Y la policía les dice por un megáfono que si no se retiran de la plaza en 5 minutos, van a disparar. Los manifestantes se quedan sorprendidos, pero al mismo tiempo incrédulos. Son miles de personas, están reclamando por algo justo. Y no creen que la policía sea capaz, pues, de dispararles balas solo por ello, ¿no? Sin embargo, cuentan los minutos, los policías indican cuando se han acabado los últimos segundos y comienzan a acribillarlos, a dispararles al cuerpo una y otra vez en un tiroteo infernal que se vuelve una gran masacre. Prácticamente todos los huelguistas mueren en esta intervención de los guardias de la policía. Y sus cadáveres ensangrentados van a ser llevados al tren. El tranvía, que era el símbolo del progreso, el símbolo del avance de Macondo, de pronto se vuelve el símbolo de la sangre, ¿no? En medio del tranvía y cubierto de sangre, despierta, mejor dicho, José Arcadio II. Asustado y horrorizado al ver a sus mejores amigos también que encabezaban esta huelga, muertos a su alrededor. A él lo han dado por muerto, porque está lleno de sangre, pero está ileso. Se había quedado desmayado probablemente. Y logra huir en una de las paradas del tren, pero logra ver que se dirige al mar y va a arrojar los cadáveres del tranvía al mar, ¿no? Que se van a arrojar estos cadáveres. 5.000 personas, se nos dice, 5.000 cadáveres que son desechados de esa manera. Y durante mucho tiempo José Arcadio II no puede parar de hablar de esta masacre y busca con quién conversar. Trata de recordar en la población la huelga que hubo, trata de recordar en la población la masacre que cometieron. Y nadie quiere hablar con él, nadie quiere recordar. El pueblo se ha olvidado por completo de sus muertos en las siguientes décadas. Es un pueblo que no tiene memoria, se nos dice. Este episodio da el inicio, digamos, al declive de Macondo, ¿no? Que aparentemente se había comenzado a modernizar y a crecer y a mejorar, y de pronto se viene abajo, tras la masacre, que ya de por sí diezma muchísimo la población, ¿no? Reduce muchísimo la población. Tras la masacre hay además un gran diluvio, una gran lluvia que dura más de 4 años. Y durante ese tiempo se nos dice pues que mucha gente también se va del pueblo, ¿no? Porque no se puede continuar con los negocios ni nada correctamente, con la lluvia que lo malogra todo y que va poco a poco también deteriorando las casas. En la época final de la novela se nos cuenta que Amaranta Úrsula, que es de la quinta generación de los Buendía, se enamora de Aureliano Babilonia, que es de la sexta. Primero él se enamora de ella, ¿no? Intenta conquistarla antes de que finalmente logren estar juntos. No saben que son parientes, pero lo son. Son sobrino y tía.
estamos viendo que se repite un patrón de incesto, porque al inicio eran primos. Al inicio de la novela son una pareja inicial de primos y al final la pareja es un sobrino y su tía. Ellos no saben que son parientes, sin embargo, porque Aureliano Babilonia ha sido criado como si fuera un hijo adoptivo, como si fuera un recogido de la calle. No lo han criado como un buen día. Se enamoran, se juntan eh, y se embaraza a ella, ¿no? En el parto, ella muere desangrada y nace el último de la estirpe, de la séptima generación, el bebito con cola de cerdo, que es el último Aureliano, por cierto. Nace el niño con cola de cerdo y Aureliano Babilonia está sorprendido y descorazonado porque ha visto pues desangrarse a su amada, ve al niño deforme y sale a buscar ayuda, desesperado por el pueblo. Se da cuenta que es casi un pueblo fantasma, ¿no? No hay nadie que lo pueda realmente ayudar. Así que cuando regresa, ve que del niño ya solamente quedan trozos ensangrentados y que se lo han comido desde adentro afuera las hormigas. Aureliano Babilonia ve la imagen horrorizado y recuerda que eso lo ha leído en algún sitio. El último de la estirpe ha sido devorado por las hormigas. El primero de la estirpe lo han amarrado a un árbol. Ha muerto loco y amarrado a un árbol. Y el último se lo han devorado las hormigas. Eso ya estaba escrito 100 años atrás en el manuscrito de Melquíades. En ese manuscrito que nadie había podido descifrar, aunque lo habían intentado muchas veces, estaba ya que cómo iba a morir el primero de los Buendía, que era José Arcadio el patriarca, cómo iba a morir el último de la estirpe. De esa manera, Aureliano Babilonia se da cuenta que ese manuscrito en realidad era como una profecía de la historia de la familia, y desesperado porque estaba comenzando a descifrar algunas partes, pero todavía no lo había hecho todo, comienza a pasar las páginas para ver el final de la historia, que es al mismo tiempo su propio final, porque se describe, ¿no?, en las últimas líneas del manuscrito, que Macondo va a ser arrasado de la faz de la tierra por unos grandes vientos huracanados, y que nadie iba a recordar que ese pueblo existió porque se trata de una estirpe condenada a 100 años de soledad. Algo que se nota en la novela es efectivamente eso, ¿no? Que los personajes están muy marcados por la soledad, difícilmente conocen el amor. Si lo conocen, ese amor se ve frustrado, ya sea porque los separan, los hacen casarse con otros, los mandan al extranjero, les prohíben estar juntos o uno de ellos muere. Casi siempre es así. Se trata de una familia marcada por este tema, pues, de la soledad, ¿no? Entonces, algunos de los ejes centrales de la historia que ya hemos mencionado, hay muchos más personajes y hay muchos más eventos, pero los ejes más centrales. Al principio, los primos que se casan y fundan Macondo. Arcadio Buendía y Úrsula Iguara. Luego, Macondo, que se va modernizando y viene la compañía norteamericana. Luego la huelga, que es encabezada por José Arcadio II, y que termina con la masacre sangrienta. Después se nos cuenta el último incesto, que es Aureliano Babilonia con su tía, que se enamoran. Y nace así el niño con cola de cerdo, que finaliza la estirpe y la profecía de Melquíades. Ya habíamos mencionado, el tema central es la soledad, y otro tema es la historia de la familia Buendía y de Macondo, ¿no? Del pueblo de Macondo. Ya también habíamos explicado esta técnica del realismo mágico, pero hay que enfatizar que García Márquez es el máximo exponente de esta técnica literaria, en el que se mezcla lo insólito y lo increíble, lo mágico, como el nombre lo indica, ¿no? Lo extraordinario, como si fuera algo normal. Se cuentan estos sucesos mágicos como si fueran algo normal.
son asumidos con total naturalidad dentro de la novela. Nadie se asombra ni ni se ve pues deslumbrado frente a ellos. Son eventos, salió volando la chica, ¿no? Remedios la Bella, normal. Caen mariposas, flores amarillas, ¿no? Es algo normal. O las mariposas amarillas, ¿no? Que aparecen con algún personaje. Son vistos como eventos que pueden suceder de pronto, ¿no? No hay ninguna sorpresa o ninguna maravilla ante ellos, ningún maravillamiento ante ellos. Bueno, y aquí está el ejemplo justamente de Remedios la Bella, ¿no? Que es un personaje, en la novela se describe como la mujer más hermosa que jamás pisó la faz de la tierra, y que pues es un ejemplo de realismo mágico porque está tendiendo las sábanas y de pronto comienza a ascender y a despegarse hacia los cielos. Y abajo su cuñada, en vez de sorprenderse o maravillarse, lo único que hace es gritarle que devuelva las sábanas, que no se lleve las sábanas, que no se vaya a ir, ¿no? Llevándose sus sábanas tan finas. Esta novela es una novela muy interesante y compleja que tiene varios niveles de lectura, varias formas de lectura. A nivel social, se exploran las costumbres y la vida de los pobladores del Caribe, de Colombia. Esta vida en medio de la naturaleza, en medio de lo rural, era muy usual, ¿no? En la niñez de García Márquez, ese lugar en el que él creció, en el que él nació y creció. Entonces conocía mucho de cómo las personas se desenvolvían, se desarrollaban allí. A nivel histórico, nos incorpora eventos que son pasajes verdaderos de la historia, que sin embargo él puede exagerar o modificar un poco, pero que se basan en algunos hechos reales, como por ejemplo la llegada de compañías extranjeras, las masacres por parte de la policía, los militares que emprenden pues rebeliones y guerras civiles. Todos ellos forman parte del nivel histórico. No solamente en Colombia pasaban todos esos eventos, ¿no? También pasaban en el resto de Latinoamérica. Perú era muy conocido por también sufrir muchos de estos episodios violentos. Entonces, toda Latinoamérica está marcada por esta historia de militarización, de acribillamientos, de balaceras, de injusticias, de compañías extranjeras que se aprovechan, etc. A nivel mítico está el aspecto del realismo mágico, por ejemplo, ¿no? Es un buen ejemplo de este nivel mítico, cómo se incorpora los elementos mágicos o míticos dentro de la realidad. Para ello muchas veces utiliza la hipérbole o la exageración en los atributos de los personajes o de los sucesos, y utiliza el tiempo cíclico. Las cosas dan vueltas, comienza y termina con incesto, los nombres se repiten, etc. Por último, hay un nivel psicológico que está marcado por el incesto, que es estudiado ya casi de manera freudiana como un aspecto psicológico que se repite también mucho en la novela. Y listo. Entonces son los 4 niveles. Eso nos habla de una novela compleja de varias lecturas. Podemos revisar en pantalla las claves de la semana actual. Rápidamente tómenle una captura o copíenlas a la brevedad. Les agradezco como siempre por su tiempo y su atención. Son bastantes, esta vez bastantes autores que nos ha tocado cubrir. Y bien interesantes además porque esta etapa pues es de las más nuevas, novedosas, ¿no? En nuestra literatura. Muchas gracias, chicos. Nos encontramos entonces la próxima semana. Un aplauso a ustedes también, un abrazo y cuídense mucho. Almuercen rico, que tengan una buena tarde. Gracias. Chao, profesora, cuídense. Chao, Miss, cuídense. Chao, gracias, cuídense. Un abrazo, cuídense mucho.